a tener esta asamblea. Segundo, el 24 de marzo vamos a tener una maratón por internet que va a durar 4 horas. Y entonces estamos pidiendo que si ustedes tienen amigos que se conectan con nosotros, quizás en diferentes países, les pidan que nos manden un videíto de saludos y contando su testimonio, cómo nos encontraron, o sea, cuál es la experiencia que tienen al estar conectados con nosotros. Un videíto de 30 segundos a 1 minuto, no más. Si ustedes tienen un amigo, y de paso hay gente que nos está mirando por internet, tenemos mucha gente que se une con nosotros cada sábado, así que a ustedes que están mirando por el internet nos encantaría saber de ustedes, conocerlos personalmente, y entonces en la maratón que vamos a tener el 24 de marzo, vamos a lanzar esos videos y vamos a conocer quizás a muchas personas que nosotros no sabemos que están en diferentes países conectándose cada sábado con nosotros. Así que por favor colaboren con esto, los que están aquí con amigos y los que están por internet, manden sus videos si ustedes quieren para poder conocerlos y de esa manera hacer crecer esta iglesia online. Y por último, el viernes que viene, Axel Orellana, que es el que está organizando este maratón, nos está citando a todos los directores de departamentos para estar aquí en la iglesia el viernes que viene a las 7:15 para ponerse de acuerdo en algunos procedimientos para la maratón que va a ser el otro sábado, el sábado 24. Sí, muchas gracias por esto y entonces ahora sí estamos en condiciones de orar para comenzar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, vamos a estudiar ahora tu palabra. Queremos saber quién eres tú. De una manera más profunda queremos conocerte. Y queremos saber también quiénes somos nosotros con respecto a ti, qué es lo que tú piensas de nosotros. ¿Cuál es tu plan para cada uno de nosotros individualmente? Señor, cada uno de nosotros ha venido con una necesidad diferente. Te pedimos que tu Santo Espíritu aplique el mensaje a la necesidad individual que tenemos. Y salgamos de aquí todos, Señor, llenos de ti y con un deseo de ser más parecidos a ti y de seguir tu plan. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es Soberano. Dios necesita ser soberano en nuestra vida para que nosotros podamos tener una vida victoriosa. Y a menos que eso no ocurra en nuestra vida, nosotros no vamos a tener paz, no vamos a tener satisfacción espiritual, no vamos a tener crecimiento espiritual. Dios tiene que ser soberano en tu vida y en la mía. Y eso implica el quiebre de uno mismo. Y por eso hoy vamos a estudiar uno de los pasajes más impresionantes, si podríamos decir, o más desconcertantes del Pentateuco, que está en Números 20, 1 al 13. Números 20, 1 al 13. Voy a dar el contexto. Israel ya estaba a punto de llegar a la tierra prometida. Ya habían pasado 40 años prácticamente de peregrinaje. Todos sabían que se acababa ya el momento de transitar por el desierto y había llegado el momento para entrar a Canaán. Y entonces, en ese momento, falta el agua. Cuando había faltado el agua por primera vez en el desierto, fue en la peña de Oreb. Y allí Dios le había dado a Moisés una orden. ¿Cuál fue la orden que le dio a Moisés? Le dijo, ve y golpea la peña, y cuando golpees la peña va a salir agua. Moisés fue y golpeó la peña y salió agua. Y desde allí en adelante, por 40 años, al pueblo de Israel no le faltó agua. De ese acto de la peña de Oreb, después el pueblo de Israel salió de allí, pero donde llegaban, milagrosamente surgía agua. Milagrosamente brotaba agua. Y todo se debía al milagro de la peña de Oreb. Y entonces en ese contexto encontramos Números 20, 1 al 13, que dice lo siguiente. Llegaron los hijos de Israel al y porque no había agua para la congregación, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos
toma la vara. Tú y Aarón tu hermano, y hablad de beber a la congregación, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano con su vara, muchas veces. Por lo tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La rencilla por las cuales ¿Fue Dios injusto con Moisés? Si yo les pregunto a ustedes, ¿fue Dios injusto con Moisés? Ustedes me van a decir no, porque saben que esa es la respuesta correcta. Pero díganme qué sienten ustedes al leer esto. Yo lo que siento es que Dios fue no solamente injusto, sino que fue muy injusto. 40 años Moisés dando vueltas con este pueblo. Un pueblo cabeza dura, duro de servir. Dios mismo le decía, ustedes son un pueblo duro de servir. Moisés, cada situación difícil, el pueblo le echaba la culpa a Moisés. Y Moisés, en vez de reaccionar, ¿qué hacía Moisés? En cada situación difícil, Moisés se humillaba, buscaba a Dios en oración y pedía la solución a Dios. Y dejaba que Dios se manifieste. Una vez, después de 40 años, antes de entrar a la tierra prometida, una vez que Moisés se equivoca, ¿qué hace Dios? No lo deja entrar a Israel, no lo deja entrar a la tierra prometida. Y se acabó. Y no hay vuelta atrás. ¿No les parece que eso es injusto? ¿Y sabes qué? En tu vida, con Dios, muchas veces va a parecer que Dios es injusto. Pero el hecho que haya algo que te parezca, no quiere decir que sea algo que así sea. Lo que te parece es una cosa, lo que es otra. Como Dios es mucho más inteligente que nosotros, como Dios es más sabio que nosotros, como Él es omnipotente, omnisapiente, omnipresente, es omnitodo, Dios sabe el fin desde el principio. Y Él sabe qué es lo que tiene que suceder en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y Él determina siempre lo mejor, a pesar de que tú y yo no lo entendamos. Y es por eso que el título de este sermón se titula Soberano. Dios debe ser soberano en tu vida. ¿Y qué significa que Dios es soberano en tu vida? Quiere decir que tú te sometes a Dios aunque no entiendas. ¿Estás viviendo una situación en tu vida que no la entiendes? ¿Qué tienes que hacer? Declarar que Dios es soberano. Y aunque tú sientas otra cosa, aunque sientas que Dios es injusto, tú tienes que someterte y esa es la solución para tu problema. No hay solución para tu problema si tú te rebelas contra la soberanía de Dios. Lo único que traes a tu vida es problemas. Y eso es algo que nosotros como seres humanos tenemos que entender. Y por eso Jesús dijo que todo el que quiera seguirlo a Él debe tomar su cruz y seguirlo. Tomar mi cruz quiere decir declarar y aceptar que Dios es soberano en mi vida. Que muchas veces va a haber cosas que no voy a entender y sin embargo Dios está en el control y debo creer que es para mi bien. No hay problema en la vida cristiana cuando las cosas nos van bien, pero cuando viene la crisis, ahí vienen los problemas. Y ahí se manifiesta en qué lugar está Dios en tu vida. ¿Fue Dios injusto con Moisés? A nuestro parecer, sí. Ahora, ¿pecó Moisés, sí o no? Sí. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? ¿Cuál fue el pecado de Moisés por el cual él no entró a Canaán? Y vamos a ver cuál fue el pecado de Moisés. Y al analizar el pecado de Moisés, vamos a ver que estas cosas que Moisés hizo, para Dios fueron graves. Entonces vamos a ver que son cosas que Dios no quiere para nosotros también. Y entonces vamos a ver, primero vamos a ver del pasaje bíblico,
lo primero que Dios le dice a Moisés es que él no iba a entrar a Canaán por cuanto no creísteis en mí, porque Moisés no creyó en Dios. Moisés ni Aarón. ¿Por qué no creyeron Moisés y Aarón en Dios? ¿Qué fue lo que muestra que Moisés no creyó en Dios? Lo que muestra fue, Moisés tuvo incredulidad, y ese es un pecado grave a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él en vez de hablar a la roca, ¿qué hizo? Golpeó. Dios le había dicho que hable, pero él la golpeó. Ahora, es interesante ver cómo Dios hace las cosas, porque Dios le dice a Moisés, mira, toma la vara y ve y habla a la roca. ¿Para qué le dice Dios que tome la vara si después le dice que le hable a la roca? Es más, con la vara Moisés había hecho un montón de milagros, entonces Moisés estaba acostumbrado que los milagros siempre eran a través de ¿qué? A través de la vara, no a través de la palabra. Entonces, ¿por qué iba a ser diferente? Es más, Dios le dice, toma la vara, y el versículo dice, y Moisés obedeció y tomó la vara. Se ve que la vara de Moisés también estaba junto a la vara de Aarón en el santuario, y él toma la vara, pero cuando se acerca a la roca, en vez de hablarle a la roca, ¿qué hace? Le pega a la vara, le pega a la roca. Dios cambió su manera de actuar y Moisés debía aceptarla. El gran problema es que nosotros pensamos que a veces que los métodos de Dios son más grandes que Dios. Entonces, porque Dios hizo una cosa de una manera siempre, tiene que ser siempre hecha de esa manera. Y cuando Dios nos dice que cambiemos, nosotros no queremos cambiar porque Dios actuó de una manera en el pasado. Eso se llama aferrarse a la tradición. ¿Y saben qué? Dios es un Dios creativo y está en continuo cambio. Y si nosotros no nos adaptamos a los cambios de Dios, tarde o temprano vamos a caer en el pecado de la incredulidad. ¿Por qué? Porque vamos a poner en el medio que Dios utiliza para hacer milagros, lo vamos a poner como un fin en sí mismo. ¿Y cuál fue el problema de Moisés? Moisés puso a la vara, se centró en el instrumento que Dios usaba para hacer milagros y no en el Dios que hacía los milagros. Ah, no, Dios me va a contestar porque yo oro. No es tu oración la que hace que Dios te conteste, es Dios el que te contesta. Pero hay gente que le pone el énfasis en la oración, y entonces cree que el poder está en la oración. Entonces dice, voy a orar 1 hora. O tanto tiempo, orar tanto tiempo. ¿Cómo? Voy a hablar tanto tiempo. Tú estás hablando con un amigo. Sí, tú tienes que orar para que Dios se mueva, pero no es la oración lo que mueve a Dios. Es Dios el que se mueve. No es el poder de tu oración, sino es Dios que da poder a través de la oración. No sé si me explico. La oración no es un fin en sí mismo. La Biblia no es un fin de sí mismo. No, entonces mucha gente dice, yo voy a leer la Biblia, la palabra de Dios todos los días como una maquinita. La leemos, no entendemos nada. Es más, la leemos para decir, estoy haciendo el año bíblico, pero ni nos interesa profundizar en la Biblia. Simplemente por el acto de leer la Biblia pensamos que vamos a tener el poder de Dios. No es la Biblia donde está el poder. Es en aquel a quien describe la Biblia. Y si yo no conozco a Jesús a través de la Biblia, no me sirve de nada leer la Biblia. ¿Los fariseos leían la Biblia? Sí. Y entonces Jesús les decía, ¿ustedes creen que por leer la Biblia tienen salvación en ella? No, por leer la Biblia no tienen salvación en ella. Ustedes tienen salvación cuando me descubren a mí en la Biblia. Y si no, no les sirve de nada leer la Biblia. Y ¿saben qué? Yo me atrevo a decir que muchas veces nosotros nos hemos transformado en maquinitas espirituales, que hacemos la lección, hacemos la devoción matutina, leemos la Biblia, entonces después venimos el sábado acá a la iglesia, a la escuela sabática, y cuidado con que el maestro no llegue hasta el viernes. No, hay una discusión interesantísima que estamos aprendiendo, pero hay que llegar hasta el viernes y repetir como un lorito todo lo que dice el folleto de la escuela sabática. Nos hemos transformado en cristianos mecanicistas. Y así Dios no actúa. Y perdonen que esto no lo uso como marketing, pero Dios es siempre orgánico. Dios siempre es un Dios vivo que está creando, que está haciendo crecer las cosas. Él nunca cambia la esencia, pero siempre está cambiando de forma. Y nosotros tenemos que tener la flexibilidad para adaptarnos a los cambios de Dios. Y Moisés, y perdonen que antes de hablar de Moisés, uno de los problemas que tienen las iglesias, por ejemplo, dicen, salió el último método por cual la iglesia de Asia es la que más crece. Entonces, la iglesia que crece más Asia es porque tiene grupos pequeños y porque oran mucho. Entonces, venimos y decimos, ahora hermanos, a orar y hacer grupos pequeños. ¿Son los grupos pequeños y la oración lo que hace crecer la iglesia? No, es el Espíritu Santo.
Si cuando oras y cuando haces grupos pequeños es para pedir el Espíritu Santo, entonces la iglesia va a crecer. Pero por hacer grupos pequeños y por orar, la iglesia no va a crecer. No es la oración ni el grupo pequeño, es Dios. ¿Se entiende? Pero hemos hecho de los medios un fin en sí mismo. Y nosotros tenemos que ver que siempre el fin es Dios. No son ni los métodos. No, porque vamos ahora, les voy a enseñar a los alumnos de teología a hacer llamados. Y entonces ustedes tienen que hacer así, que la iglesia, la gente se levante así. No se hacen estrategias para hacer llamados. El que hace llamados es el Espíritu Santo. Predica la palabra y el llamado, el Espíritu Santo estará haciendo llamados a través de su palabra. Pero no hay estrategias para llamados. No son las estrategias las que determinan el poder de Dios. Sí, por estrategias puedo llenar la iglesia de personas, pero no necesariamente de discípulos. Y Dios quiere iglesias llenas de discípulos, no de personas que vienen a la iglesia, no de prosélitos que simplemente fueron convencidos de algo, pero nunca fueron transformados por el poder del Espíritu. Y ese fue el problema de Moisés. La fe de Moisés se centró en el instrumento usado por Dios y no en Dios. Del pasaje también vemos algo que Dios le recrimina a Moisés. Y Moisés, cuando le habla al pueblo de Israel, es como que el pueblo de Israel ya colmó la bota, ¿cómo se le dice? Fue la última gota que colmó el vaso. O sea, se le rebalsó. Y entonces ahora Moisés lo trata a Israel de rebeldes. Oíd rebeldes. Y eso no le gusta a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿no había dicho Dios que el pueblo de Israel era cabeza dura? Y entonces Moisés lo único que estaba haciendo era repetir lo que Dios había dicho que eran. Pero a Dios no le gustó. Ahora, ¿qué es un Dios caprichoso que a Dios de repente una vez le gustaba y después no le gusta? Ahora vamos a entender esto. A Dios no le gustó porque Moisés, que era el hombre más manso de la tierra porque se parecía a Dios, porque él había aprendido de Dios, fue agresivo contra el pueblo. Y fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas 441, dice, oíd ahora rebeldes, había dicho. La acusación era veraz, pero ni aun la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. ¿Cómo? Y ahora voy a decir algo. Una verdad dicha impacientemente es como una mentira. O quizás es peor que una mentira. Porque hace mucho daño. Y por eso nosotros, están esas personas que dicen, porque yo no tengo pelos en la lengua. ¿Vieron? Porque así yo soy y yo digo las cosas de frente. Bueno, más vale que no las digas apasionadamente e impacientemente. Porque entonces vas a ofender a Dios. Aunque tú digas una verdad, eso no te da derecho de faltarle el respeto a las personas. Aunque haya una persona que se esté equivocando, no por eso tú tienes el derecho de perder la paciencia con esa persona que se está equivocando. ¿Y saben qué? ¿Cómo me hubiera gustado preparar este sermón hace unos 20 años? Voy a ir un poquito menos, hace 12 años, antes de tener a mis hijos. Porque yo muchas veces, sin darme cuenta, justificaba que la actitud equivocada de ellos justificaba mi falta de respeto a ellos o mi grito o mi impaciencia. Y al leer esto me doy cuenta que no es así. No es así. Yo no puedo perder la paciencia. Dios no me lo permite. Es más, hago un daño. No puedo perder la paciencia en la iglesia. No la puedo perder. Por más que haya un pueblo cabeza dura, no la puedo perder. Cuando Dios le había mandado a Moisés que acusara a los israelitas de rebelión, las palabras habían sido dolorosas para él y difíciles de soportar para ellos. Sin embargo, Dios le había sostenido a él para dar el mensaje. Pero cuando se arrogó la responsabilidad de acusarlos, contristó al Espíritu de Dios y solo le hizo daño al pueblo. Cuando tú dices una verdad sin la actitud correcta, lo único que haces es daño. Estás hablando como si fuera una mentira. Contristó al Espíritu de Dios y solo
hizo daño al pueblo. No les agarró celo cuando ven la corrupción de la iglesia y dicen, la iglesia está corrupta porque descubrí que hace esto que hace otro. Entonces, cuando vemos eso, nos acordamos de Juan el Bautista que decía hipócritas. Y cuando Jesús le decía hipócritas a los fariseos, pero cuando nosotros leemos eso, nosotros le ponemos a Jesús la intención que nosotros tendríamos. Lo vemos a Jesús como diciendo hipócritas, hipócritas Juan el Bautista. Y eso lo inventamos nosotros. O sea, es producto de que nosotros le estamos poniendo nuestra imagen a Jesús. Pero Jesús no decía hipócritas como nosotros decimos hipócritas. Tenemos aclaraciones después que nos dicen que Jesús, cuando le decía hipócritas a los fariseos, ¿qué pasaba en sus ojos? Había lágrimas en sus ojos. O sea, Jesús se dolía por el pecado del pueblo. No era que estaba buscando a ver a quién busco para acusar, sino que él se dolía cuando alguien se estaba separando de él, porque él amaba. Sí, el amor implica denuncia, pero siempre el amor, valga la redundancia, es para siempre. No deja de ser. Pero nosotros muchas veces cuando denunciamos una equivocación, dejamos el amor de lado y denunciamos a alguien sin amor. Eso lo único que causa es daño en el pueblo. Y por eso tengamos cuidado, y tengan cuidado conmigo, y tengan cuidado con estos profetas que se levantan en las iglesias acusando y escribiendo en internet, denunciando las corrupciones y toda la otra, porque, y por nombre muchas veces lo hacen, porque lo único que hacemos con esto es hacer daño. El espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar, desagrada como que se dejan dudas sobre la obra de Dios y dan a los su incredulidad. Cuanto más importante sea el cargo de uno y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesario es cultivar la paciencia y la humildad. Mientras más importante sea el cargo de uno, ¿qué tenemos que cultivar? Paciencia y humildad. ¿Saben qué? No está mal un cargo en el que te preocupes porque por tener paciencia y humildad. ¿Y sabes qué? Solamente se adquiere la paciencia y humildad en el desierto. Y ya predicamos un sermón de eso. Si tú quieres ser un dirigente de una institución, entonces no cultives la paciencia y humildad y cada vez que alguien te cae mal, hazle guerra, cámbialo de puesto, o sea, alguien que no piense como tú, entonces vas ¿cómo se dice? Perdón, te unes con otras personas y vas y lo disciplinas. Haz eso, pero tú serás un dirigente institucional, pero nunca serás un líder del pueblo de Dios. El líder del pueblo de Dios se caracteriza por paciencia y humildad. Y por eso Moisés fue uno de los grandes líderes. Pero en este momento, lastimosamente, a Moisés se le salió el Moisés que había matado al egipcio. ¿Se acuerdan? Hace 80 años había matado a un egipcio. Y en este momento, en una equivocación, se le salió el Moisés ese. Eso contristó al espíritu, eso desagradó a Dios. Cuando denunciamos al pueblo rebelde y cabeza dura, y no nos duele, no estamos capacitados espiritualmente para corregirlo. Si cuando tú vas a corregir a alguien, tú lo corriges en tu furor y no te duele la corrección que estás dando, entonces no estás capacitado para corregir. Más vale, cállate. No digas nada. Pero no corrijas desde tu rabia, porque lo único que harás es más daño. Es duro esto. Porque esto implica que tenemos entonces que vivir continuamente sometidos a Jesús. Debemos continuamente declararlo a Dios soberano en nuestra vida. Cuando nos quejamos de la gente que hay en la iglesia, estamos mostrando que no estamos a la altura de ser líderes del pueblo de Dios. Ah, no, pero es que esta clase de escuela sabática no sirve para nada. Nadie le gusta estudiar. Y tú eres el maestro. Si tu clase no sirve para nada, tú no sirves para nada tampoco. O sea, porque si tú eres el líder de esa clase, tú has sido
elegido con un desafío de liderazgo. El desafío es hacer que esas personas estudien. Y si no estudian es por tu culpa, porque tú eres el maestro. Ah, no, pero es que esta iglesia es un desastre, ¿eh? Está llena de gente cabeza dura. Es tu iglesia, tú eres el pastor. No te quejes de la gente que lideras, porque entonces no eres un líder, eres un dirigente. Porque ¿sabes qué? Dios está utilizando esa gente para desarrollar tu carácter. Y Dios estaba trabajando en el carácter de Moisés con la cabeza dura del pueblo de Israel. Y Dios no le permitía a Moisés insultar al pueblo cabeza dura. No le permitía. Como no te permite a ti rebajar a nadie, a pesar que esa persona sea pecadora, a pesar que esa persona esté mal, a pesar que esa persona, porque a veces encontramos también en las iglesias, por ejemplo, que los hipócritas, y hablamos de los hipócritas como si tú nunca hubieras sido hipócrita. A veces hablamos en las iglesias, el gran problema que tenemos con el homosexualismo es que nosotros los cristianos hemos atacado a los homosexuales cuando tendríamos que haber atacado el homosexualismo, no a los homosexuales. Los homosexuales merecen todo nuestro respeto, todo nuestro amor. Y merecen ser respetados como personas, a pesar de que no estemos de acuerdo en su manera de ver la vida. Y eso es lo que Dios nos exige, no es algo que acá me estoy haciendo liberal y ahora que estamos en la parte que hay que ser tolerante, entonces soy un pastor moderno. No, es lo que Dios pide. Y Dios se ofende cuando tú ofendes a un homosexual. Que lo quieres atropellar porque tú no piensas como él. Ahora la pregunta es, ¿no estaba lidiando Moisés con personas que tenían una mentalidad de esclavos? ¿No se merecen los esclavos ser tratados como esclavos? Si ellos estaban pidiendo eso, y fíjense si no estaban pidiendo esto, cuando se quejan dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Quién le dice esto? Esta gente con mentalidad de esclavo pone la vista en Moisés y le dice, tú nos sacaste de Egipto. Y fíjense después dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? El esclavo, el que tiene mentalidad de esclavo, no asume responsabilidad. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Moisés le puso una pistola a cada israelita y decir, si no salen conmigo los mato? No, el que salió con Moisés salió por su decisión, pero el que tiene mentalidad de esclavo no le gusta tomar responsabilidad. Siempre le echa la culpa de todas sus situaciones a todo el mundo, a todas las circunstancias, a todo lo que está pasando, pero nunca asume responsabilidad. ¿Y saben qué? Esta sociedad le encanta tener mentalidad de esclavo. A las personas con mentalidad de esclavos no les gusta tener líderes que los respeten, sino amos que los manden con tal de no tener que asumir ninguna responsabilidad. Y así pasa, por ejemplo, cuando los que tienen mentalidad de esclavos tienen un líder que es respetuoso, que respeta la decisión, o sea, la mente de todas las personas, y eso empiezan a sentir, dicen, no vamos hacia ningún lado con esta persona. Acá se necesita un poquito de autoritarismo. Hay que empezar a tomar el toro por las astas. Eso se hace en las empresas seculares, pero no en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios hemos sido llamados a liderar a personas que quieren ser libres. Y cuando lideramos a esclavos, tenemos que respetarlos para que aprendan a usar la libertad. Y por eso el autoritarismo, aunque estés en una iglesia llena de esclavos, el autoritarismo nunca es algo que Dios aprueba. Nunca. Y tenemos que entenderlo eso. Y ahora yo le estoy hablando quizás a estudiantes de teología que van a llegar a ser pastores. Entendamos que si van a ser pastores del orden celestial, más vale que dejen que Dios desarrolle en ustedes la paciencia y la humildad y el respeto por los demás. Porque de lo contrario serán dirigentes. Y de dirigentes el mundo ya está lleno. No necesitamos más dirigentes. Necesitamos líderes que nos metan, no que nos van a meter, sino a través de Dios nos va a meter, yo estoy hablando como un esclavo de vuelta. Líderes que nos lleven a Dios para que Dios nos meta en la Canaán celestial. El pueblo manifestaba en las crisis la mentalidad que tenía en la época de bonanzas. O sea, en la época de bonanzas, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿quién pensaban los israelitas que lo estaba sacando de Egipto? Pensaban en Moisés. Y cuando había un problema, ¿qué pensaban? ¿Quién tenía el problema? Moisés. Y por eso esto también, perdonen, hoy voy a hablar un poco para los alumnos de teología, aunque están muchos de vacaciones, pero
Cuando llegues a una iglesia y vengan esas personas y te rueden y digan, pastor, usted es la persona que necesitábamos para esta iglesia, porque usted es tan diferente al pastor pasado. Tengan cuidado de esas personas porque esas personas van a ser las que mañana los van a apedrear. Hay personas que les gusta mirar a los seres humanos. Y entonces empiezan a alabar a los seres humanos y empiezan a hacerlos sentir que son indispensables, pero en el momento que esos seres humanos dejan de hacer lo que a ellos les parece que tienen que hacer, son los primeros en crucificarlos. Y eso es una ley, ¿eh? No es algo, no es un invento, no es que pasa por ahí, no, que es la ley. La ley. Dios no nos llamó a seguir seres humanos. Dios nos llamó a seguirlo a Él. Y por eso no pongamos la vista en seres humanos. Y entonces Moisés se la creyó. Se creyó que él era, y entonces dice, cuando tenía que sacarles agua de la peña, dice, os hemos de hacer salir agua de la peña. Moisés y Aarón se atribuyeron a sí mismos lo que el pueblo les había atribuido. Ellos pensaron ahora que ellos le iban a sacar agua de la peña, porque Dios los había usado siempre, y ahora sentían que ellos eran indispensables. Moisés en ese momento se sintió indispensable, así como el pueblo pensaban que Moisés era indispensable. En las épocas de bonanza, y cuando había problemas, era el que tenía todos los problemas, el que causaba todos los problemas. Y Moisés se la creyó. Y eso fue el pecado de Moisés. Nunca te creas que eres indispensable para algo. Moisés alentó la idea de que estaban entrando a Canaán gracias a un hombre. Dios tuvo que demostrar que eso no era cierto. ¿Entraron a Canaán? ¿Israel entró a Canaán, sí o no? ¿Sin quién? Sin Moisés. Pero a Canaán entraron. Porque los proyectos de Dios no dependen de hombres. Los proyectos de Dios dependen de Él. Dios usa a seres humanos dispuestos. Y cuando el ser humano se atribuye la gloria, Dios lo hace a un costado. Y fíjense lo que dice el deseo de toda la gente, es página 404. Pero cuando los hombres y se conocen del gran plan de Dios, el Señor a un lado. Queda demostrado que el Señor no depende de ellos. Que sigue adelante con mayor poder. O sea que te queda poco tiempo. Ya te lo profetizo yo. O sea, no te lo profetizo yo, te lo dice. O sea, te queda poco tiempo. Dios te va a hacer a un lado. Y cuando te hagan a un lado, ¿qué va a pasar con eso? Todo va a crecer mucho más para que se vea que no eres tú, es Dios. Eso en la obra de Dios, porque alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Cuántas veces la iglesia de la Edad Media se corrompió y hubo líderes que estuvieron por tanto tiempo y Dios no los puso a ningún lado? ¿Sabes por qué? Porque no había pueblo consagrado. Cuando no hay pueblo consagrado, Dios no puede tomar riendas de la obra. Pero por ejemplo, en esta iglesia, si tú te consagras a Dios, por ejemplo, tú no estás de acuerdo conmigo, y tú te consagras a Dios y oras a Dios, y yo estoy haciendo algo que está en contra del plan de Dios, te aseguro que Dios me saca. Porque hay un consagrado. No, dos, no uno, dos. ¿Por qué digo dos? Bueno, ahora no voy a hacer un sermón porque digo dos, no uno, pero si hay dos consagrados acá que se ponen de acuerdo a orar para que Dios lidere esto, Dios lo va a hacer. Y por eso nunca te sientas indispensable. En el plan de Dios siempre somos valiosos, pero nunca indispensables. Y contaba en el primer turno que una vez tenía una iglesia y tuve un primer anciano que me pidió hacer algo que yo no estaba de acuerdo. Y él decía, pastor, tiene que hacerlo. Y le digo, no lo voy a hacer. Y me dice, muy bien, si usted no lo hace, acá está la llave de la iglesia, yo renuncio. Y Dios me dio la fe, no la valentía, sino la fe de extender la mano. Y le dije, ¿quieres renunciar? Renuncia. Yo no te lo estoy pidiendo, tú lo estás decidiendo. Y ustedes saben, esto es un principio que hemos adoptado aquí en la iglesia hace 5 años. Si acá alguien quiere renunciar, no es por orgullo, sino acá ustedes nunca, por lo menos hasta ahora, no van a ver que es el plan de Dios que esté yo por detrás de ustedes diciendo, ay, no, por favor, no renuncies, porque si no se viene todo abajo. No, si tú te sientes indispensable, más bien que renuncies. Porque Dios, en el plan de Dios tú eres valioso, pero no indispensable. Dios puede hacer la obra contigo o sin ti, pero Dios la va a hacer.
El hecho de que te esté dando participación es un privilegio para ti, pero no es que Dios te necesita a ti. Dios no nos necesita a nosotros. Nos da el privilegio de participar en su obra. Nos da el privilegio de conocerlo a través de lo que Él hace y acompañarlo en lo que Él hace. Pero en el momento que empezamos a sentir que somos indispensables, Dios nos tiene que poner a un lado. Y por eso, quita tu vista de los hombres. Sí, puede ser que Dios esté utilizando a alguien, puede ser. Y eso Dios lo estaba utilizando a Moisés. Pero quita tu vista de los hombres, ¿por qué? Porque si tú no quitas tu vista de los hombres, cuando esa persona se equivoque, en vez de ir a Dios, tú vas a ir a condenar a esa persona. Y por eso si tú ya eres un líder, vuelvo a repetirte, no te rodees de gente que te alaba. Rodéate de gente que busca a Dios, que tiene puesta la vista en el cielo. Esa será tu seguridad. Ahora, ¿qué hizo Moisés después de escuchar la consecuencia que Dios le dio? Dios le dice, no vas a entrar. ¿Qué hizo Moisés? Pregunto. ¿Saben qué hizo? ¿Qué harías tú? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Yo sé, hoy estamos medio dormidos, ¿verdad? Pero no sean problemas, no los estoy condenando. O sea, después del sermón no puedo condenarlos por eso. Pero ¿qué hizo Moisés después que Dios le dijo que no va a entrar? No aceptó. No aceptó. Fue a hablar con Dios. O sea, sí aceptó y no aceptó. O sea, lo bueno que hizo Moisés, como era amigo de Dios, fue a hablar con Dios. Y él mismo nos cuenta eso. Nos lo cuenta en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 29. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Señor, mira, déjame, por favor. Yo estuve 40 años dando vueltas aguantando todo este pueblo y eso, por favor, está bien, yo acepto, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, tú, todo, pero por favor, déjame. Tú y yo no entendemos la disciplina de Dios muchas veces. Tú estás pasando en este momento quizás la disciplina de Dios, estás pasando por un desierto y tú dices, pero ¿por qué Dios hace eso? Acepta a Dios soberano en tu vida. Y ya vas a ver, espera en Jehová. Bueno, ahí preguntarle a Moisés eso. Preguntarle a Moisés. Cuando yo tengo un problema económico, voy a decir para los internet, acá preguntan si era mejor estar en Canaán o en el cielo. Cuando yo tengo un problema económico, que me están por sacar la casa, porque no puedo pagar el mortgage, yo no pienso en el cielo muchas veces. Me interesa solucionar el problema ahí. Y más si estuve por 40 años ahorrando para poder tener esa casa y después de tenerla me la quitan de repente por algo que yo no tuve ni, bueno, en este caso Moisés tuve, pero que yo no tuve quizá, me equivoqué en una cosita y me quitan la casa. Es difícil. Y fíjense, ¿qué le responde Dios? Versículo 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, voy a hacer un alto acá. Acá dice que contra Moisés por causa, enojó contra Moisés por causa del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Que no tuvo, ¿saben qué? Yo antes lo leía así, pero yo entiendo ahora, ahora les hago. ¿Por qué Dios elige a su iglesia? ¿Por causa de quién? ¿Se acuerdan un sermón que dimos al principio de esta serie? Dios elige al pueblo de Dios por causa de quién. ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron también. ¿Cómo? Por causa, sí, Dios elige al pueblo por causa de las naciones. O sea, cuando Dios te elige una misión, no te elige solamente por ti, te elige por aquellos que tú vas a alcanzar en una misión. Cuando Dios elige a Moisés, ¿por causa de quién los elige? Del pueblo.
Y entonces cuando Moisés trata mal al pueblo y le dice, ustedes son rebeldes, ustedes no sirven para nada, ustedes, la verdad no valen la pena, Dios se ofende porque Dios lo eligió a Moisés para que haga crecer al pueblo, no para que insulte al pueblo. Y Dios dice que se enojó contra Moisés por causa de ellos, porque Dios elige a Moisés por amor al pueblo. Dios cuando te elige a ti, te elige por amor al pueblo. Y alguien puede decir, por ejemplo, yo puedo decir, pero esta iglesia está llena de cabeza dura, la iglesia de College Hill es una iglesia que no crece, que nada por el estilo. Entonces Dios me dice, yo te elegí por causa de esa iglesia, porque amo esa iglesia. Y por lo tanto haz crecer a esa iglesia, porque tú tienes que amarla como yo la amo. Te elegí por eso, tú eres un medio, no eres un fin en sí mismo. Entonces Dios se enojó por causa del pueblo. Y me encanta la confianza que tenía Dios con Moisés. Por lo cual dice, me escuchó y me dijo, basta, no me hables más del tema. Dios le dice, basta. No vas a entrar, listo. Claro, así no lo habrá dicho Dios, ¿no? O sea, lo habrá dicho de otra manera, pero así le dijo. Eso testimonio de Moisés. Basta. ¿Se acuerdan también? Pablo le había pedido a Dios que le quite una espina en la carne. Y le pidió, y Dios, ¿qué le dijo de repente? Basta, está bien. Me oraste 40 años, me oraste todo lo que... Ya, llega un momento que basta. No pidas más, no toquemos más el tema. Acepta mi soberanía en tu vida. Y yo te hago una pregunta. ¿Hay algo en tu vida que tú no estás aceptando de cómo Dios la manda? Por eso no tienes paz. Porque estás discutiendo continuamente con Dios. ¿Por qué? Basta. No hablemos más del tema, dice Dios. Acepta mi soberanía. Yo no hago nada para tu mal. Acepta. Y entonces Dios le sigue diciendo a Moisés, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte, al sur y a los propios ojos, porque no pasarás el Jordán. De vuelta, por si te queda alguna duda, no te estoy haciendo subir acá para que después decirte, no, bueno, está bien, ahora está bien, va, ya cumpliste. No vas a pasar el Jordán. Y entonces ahora viene lo peor. Versículo 28 dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Si tú hubieras sido Moisés, ¿cómo te hubieras sentido con Josué? Si yo hubiera sido Moisés, que me diga que le deje lugar a Josué, pero que vaya y que lo anime y que lo fortalezca y todo eso, no, es demasiado. Eso solamente un marciano puede hacerlo. Sí, solamente alguien que es amigo de Dios puede hacerlo. Y Moisés había aprendido a ser amigo de Dios y a ver las cosas como Dios las ve. Y una vez que aceptó la soberanía de Dios, Moisés no tenía envidia de Josué, no tenía envidia de nadie, tenía envidia. Porque Dios no tiene envidia de nadie. Moisés aceptó el plan que Dios tenía para él y punto. Y fue y lo fortaleció a Josué. ¿Estás dispuesto a darle el paso a alguien en tu trayecto? ¿O estamos compitiendo a ver quién hace el mejor programa acá en la iglesia? A ver quién se destaca más en la junta, quién hace el mejor informe, quién moviliza más a la iglesia. Muy humano eso. Si esa es nuestra situación, nos estamos haciendo indispensables. Y si nos estamos queriendo hacer indispensables, ¿qué pasa con nuestra función? Nos queda poco tiempo. No porque el pastor te va a sacar o porque la gente, Dios te va a sacar. Para mostrarte que las cosas no avanzan gracias a ti. Avanzan contigo, porque tú para Dios eres valioso, pero no eres indispensable. Y eso lo tengo que entender yo y lo tenemos que entender todos. Porque cuando entendamos eso, ¿saben qué? La iglesia va a tener mucho menos peleas. Las peleas que se agarran en la iglesia es porque queremos sobresalir. Generalmente pasa por eso. Yo me peleo con alguien porque quiero sobresalir. Y por eso es necesario que seamos líderes del orden celestial. Dios no te trata de acuerdo, y esto es importante, es otro principio que extraemos acá.
Dios no te trata de acuerdo a tu pasado ni a tu futuro, sino de acuerdo a tu presente. ¿Qué pasa con esto? Moisés estuvo 40 años, parecía que prácticamente sin pecar 40 años. Y no estoy diciendo que no pecó, pero prácticamente creciendo. Y después se equivoca, antes de la tierra prometida, se equivoca en una cosita que le golpea a la roca en vez de hablarle y ya Dios no lo deja entrar. Es que Dios a ti no te evalúa por tu pasado, te evalúa simplemente por tu presente. Ni tampoco te evalúa por tu futuro. Imagínense si Dios evaluaría por el futuro, por el pasado, Saúl nunca podría haber sido rey de Israel. Y Saúl fue rey de Israel y Dios sabía que Saúl iba a ir con una pitonisa y que iba a matar sacerdotes y que iba a hacer todo lo que hizo, iba a perseguir a David. Y sin embargo le da el Espíritu Santo para que profetice. Y lo hace rey y lo hace ungir como rey. Porque Dios no te trata por tu pasado ni por tu futuro, te trata por tu presente. ¿Dónde estás en el presente? Simplemente Dios acepta eso. Si tú estás hoy con Cristo, puedes recibir, aunque te hayas equivocado en el pasado, aunque hayas sido un hipócrita, aunque hayas caído en el pozo del pecado más grande, hoy si en tu presente tú aceptas a Cristo, está todo solucionado. Dios te da todo en Cristo. Pero tienes que permanecer en eso. Pero no pienses que porque fuiste bueno, porque te criaste en la iglesia, porque fundaste iglesias, porque predicas muy bien, porque das buenas escuelas sabáticas, porque das mucho diezmo, hoy puedes fallar en algo y que Dios no te va a hacer caso gracias a todo lo que tú hiciste, porque lo que tú haces no te sirve de nada para la salvación. Solamente te sirve para tu salvación lo que hizo Cristo por ti. Ni te sirve lo que Cristo hace en ti. Lo que Cristo hace en ti es el resultado de contemplar lo que Cristo hizo por ti. Y esto yo sé que es algo que lo mencioné en la escuela sabática, pero es algo que nos confunde a todo el mundo muchas veces, porque nosotros pensamos que tenemos que ser transformados para ser salvos. No, la transformación es el resultado de aceptar lo que Cristo hizo fuera de ti allí hace 2000 años y de contemplar a Cristo todos los días. Pero quiero decirte algo, nadie, absolutamente nadie va a estar absolutamente transformado antes de que Cristo venga. Sí va a haber personas sometidas que aceptaron a Dios como soberano y personas no sometidas. Lo que Dios te pide es perfecta sumisión. Punto. Y eso es lo que tenemos que buscar. Quebrarnos delante de Dios. Renunciar a nosotros mismos a través de la contemplación de Cristo. Y por eso Dios no te trata de acuerdo a tu pasado ni a tu futuro, sino de acuerdo a tu presente. Moisés se equivocó y no entró a Canaán. Punto. Se equivocó en el presente y no entró a Canaán. Entonces alguien puede decir, pero entonces tengo que estar así. Es que la cosa, y ahora sí, lo que dice Germán, la cosa no es entrar a la Canaán terrenal, la cosa es entrar a la Canaán celestial. Y te aseguro que cuando entres a la Canaán celestial no te va a interesar haber perdido ninguna Canaán terrenal. No te va a haber interesado perder un puesto de trabajo, no te va a haber interesado perder tu cuenta bancaria, no te va a haber interesado haber perdido una casa, te van a aparecer cosas tontas. Y si por perder a la casa entraste a la Canaán celestial, gloria a Dios por haber perdido la casa. Y por eso no nos aferremos tanto a lo terrenal. Miremos a la vida con una proyección de eternidad, porque así es que la ve Dios. Dice así, la fidelidad de tiempos pasados no expiará una sola maldad. Cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más grave sus fracasos y faltas, y tanto mayor su castigo. Tú estás buscando una gran posición en el pueblo de Dios, más vale que lo pienses bien. Dios no es cómplice de nadie. A nosotros nos gusta ser cómplices. Por ejemplo, si yo soy cómplice, Isidro se hace amigo mío, yo soy pastor, Isidro se hace amigo, somos amigos de paso, ¿no? Pero se hace amigo mío y entonces generalmente los humanos, Isidro, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Por ahí le falta el respeto a alguien o algo por el estilo, y como es mi amigo, es mi cómplice. Entonces yo a Isidro no le digo nada, porque no le voy a decir nada porque es mi amigo. Así actuamos los humanos. No, Dios no es cómplice, Dios es amigo. Y como Moisés era su mejor amigo, era con quien era más exigente. Y no era exigente para destruirlo, sino exigente para que crezca, para que sea cada día más parecido a Dios. Era exigente para tenerlo más cerca, porque Dios cada vez lo tenía a Moisés cada vez más cerca, a tal punto. Miren que el plan de Dios hasta permitía hablar con Moisés cara a cara. O sea, Dios quiere tenerte cada día más cerca, más cerca, más cerca. Si tú no estás cerca de Dios, no es porque Dios no quiere, sino porque tú lo has impedido.
Porque tú no te has dejado acercar por Él. Pero si tú te dejas acercar por Dios, Dios quiere hablar contigo cara a cara. Dios quiere que todos seamos profetas. Es más, tengo una teoría que no la voy a discutir ahora, pero yo creo que los 144.000 vamos a ser todos profetas si estamos en ese grupo. O sea, ¿por qué? Porque Dios nos quiere tener cerca. Dios quiere comunicarse con nosotros como se comunicaba con Abraham, con Jacob, con todos los personajes de la Biblia. Pero como nosotros estamos lejos de Dios, no le permitimos a Dios esa cercanía. Pero Dios se muere por estar, valga la metáfora, se muere por estar cerca de nosotros porque nos ama. Deuteronomio 34, 1, 4 al 6 dice así. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová hasta Dan. Y le dijo Jehová, a Isaac y Jacob diciendo, a tu te he permitido verla con tus ojos. Allá. Nuevamente Dios le repite, parece como que Dios le está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés? Pregunto, ¿qué está haciendo? ¿Saben qué está haciendo? Está como un amigo preparando una sorpresa. Fíjense, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién lo enterró a Moisés? Y fue el mejor funeral del mundo ese. O sea, fíjense, Dios mismo lo enterró. Dios mismo lo enterró. Ahora lo interesante, ahí viene la sorpresa de Dios, porque de repente Moisés resucita. Y me imagino que Moisés habrá resucitado y habrá dicho, ¿dónde están los 144.000? Y habrá dicho, ¿dónde? Y dice, no, para. Hace 2 semanas moriste, o no sé hace cuánto. Hace un día moriste. Yo te estoy resucitando porque para Moisés no había diferencia. Resucitar ahí o resucitar en la segunda venida de Cristo era un segundo. Para Moisés, pero ¿para quién había diferencia? Para Dios, porque Dios era amigo de Moisés. Y él no lo quería tener lejos. A pesar de que Moisés se había equivocado, a pesar que Moisés había desvirtuado su imagen, a pesar de que Moisés había sido rebelde y se había atribuido la gloria de Dios, Dios sabía que era una equivocación, Dios comprendía y Dios tenía una sorpresa para Moisés, más grande que lo que Moisés imaginaba. Y se lo llevó. Porque Dios no lo aguantaba tener lejos. Porque Moisés había llegado a ser su amigo. Me encanta ese Dios. Me encanta ese Dios que no es cómplice. Me encanta ese Dios que no es legalista. Porque si hubiera sido yo, cuando Moisés golpea la roca, le hubiera dicho, no, yo te dije que le hables, no va a haber agua, no va a haber agua. ¿Ah? Que se mueran todos de sed, no va a haber agua. Así son los legalistas. No, Dios sabía que Moisés había roto la ley, sin embargo no dejó de morir de sed porque rompieron la ley y dejó de morir de sed a los israelitas. Los legalistas le interesa la ley, a los seguidores de Cristo le interesan las personas. Y la ley está al servicio de las personas, no las personas al servicio de la ley. Eso lo dijo Jesús, y a los fariseos no les gustó. Porque para los fariseos era mucho más grande la ley que las personas. Conclusión. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Estás pasando por una disciplina de Dios? Decláralo a Dios soberano. Está bien que discutas con Dios y todo, pero Dios te va a llegar un momento que va a decir, basta, no tocamos más el tema. Acepta mi disciplina. Y siempre, detrás de cada prueba de Dios, hay una gran sorpresa que tiene para ti preparada. Siempre. Dios tiene una sorpresa para ti. Simplemente espera en Él. Si tú dejas que Dios sea soberano en tu vida, después de cada prueba, te dará una gran sorpresa. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que nos ama y que nos ama tanto que nos acepta así como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así.
Y me encanta que Dios, cada vez que me equivoque, me discipline. Porque tu vara y tu callado me serán de aliento. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser tu experiencia y la mía. Vamos a terminar cantando nuestro himno lema, que es Discípulos. Todos los que quieran pasar, si las nenas quieren pasar a cantar y el praise team también, vamos a cantarlo con todo entusiasmo. Nos ponemos de pie. Nos hemos querido poner en el centro. Muchas veces hemos querido tratar mal al pueblo, a tu pueblo, por el cual tú nos has elegido. Hemos hablado cosas fuertes de ellos y nos hemos puesto en un pedestal que no nos pertenecía. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero hoy también, Señor, así como Moisés, queremos renovar nuestra amistad contigo. Gracias porque tu vara y tu callado nos dan aliento. Gracias porque no nos dejas equivocar, Señor. Siempre tienes una disciplina para que no perdamos la vida eterna. Ahora, Señor, hoy queremos declararte soberano de nuestra vida. Queremos erradicar toda queja. Queremos someter a ti, Señor, toda habladuría, toda inquietud, todo resentimiento. Queremos aceptar el paquete que tú nos mandas la vida. Y queremos simplemente ahora esperar la sorpresa que tú tienes preparada para nosotros, que será seguramente más grande de lo que nos imaginamos. Gracias porque tú nos amas, Señor, y porque no nos has dejado nunca y no nos dejarás si es que nosotros permanecemos en ti. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Amén.